Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver 5 tips para que tu voz se introduzca mucho mejor en una instrumental ya masterizada, así que vamos a por ello. Empezamos de una, no me voy a enrollar, y el primer tip que os voy a dar es que ecualices tu voz. Vale, sí, o sea, la ecualización de voz es algo obvio, es algo que se tiene que hacer para mezclar una voz, ¿no? Pero en esta ecualización de voz a lo que me refiero es a lo siguiente. Tienes tu espectrómetro y lo que vas a hacer va a ser analizar la instrumental, ver en qué frecuencia realmente carece de señal, carece de decibelio. Por ejemplo, imaginamos que el instrumental es un poquito pobre de 250 Hz, está un poquito pobre de 4000 Hz, está un poquito pobre de 12000 Hz, está un poquito pobre de 1500 Hz. ¿Qué vamos a hacer con la ecualización de nuestra voz? Vamos a ecualizar levantando esas zonas, no mucho, sin exagerar, para que nuestra voz pueda sobresalir, sobre todo en las zonas donde el instrumental realmente carece de señal, carece de información. Así, de esta manera, nuestra voz podrá sobresalir y encontrar los huecos que el instrumental nos está dejando. Esto sería el primer tip, pero no solo confórmate con ecualizar la voz. El segundo tip es ecualizar la instrumental. También debemos ecualizar la instrumental. ¿Para qué? Para eliminar todo aquello que realmente no sea totalmente útil. Cuando nos vemos en estas situaciones que al final estamos tan limitados, una sola pista, quizá la instrumental está ya masterizada, tenemos que perder un poquito de instrumental para que nuestra voz pueda aparecer en el frente, pueda chocarnos en la cara, y para esto debemos ecualizar la instrumental, quitarle a lo mejor un poquito de brillo para luego levantarle brillo a la voz. El primer tip y el segundo van juntos, ¿vale? Bajarle un poquito de brillo a la instrumental para subirle un poquito de brillo a la voz, reducir un poquito de graves a la instrumental para subirle un poquito luego de graves a la voz, o viceversa. A lo mejor queremos quitarle graves a la voz y creemos que por ahí el instrumental pueda asomarse bien, pues podemos levantarle de la zona del instrumental, como digo, teniendo en cuenta que la instrumental seguramente se haya masterizada y esté ya ecualizada, comprimida y bueno, todo lo que conlleva un proceso de mastering. Esto sería mi segundo tip. Mi tercer tip sería comprimir la voz. Vale, esto es un paso que obviamente hay que comprimir la voz siempre, pero ¿para qué la vamos a comprimir en este caso? En este caso la compresión se trata de comprimir la voz para levantarla y para llevarla a un plano fijo. ¿Por qué? Porque al ser una instrumental masterizada de YouTube va a tener su propia dinámica, las baterías a lo mejor están por encima de tal, el lead está por encima de cual. Nosotros lo que tenemos que conseguir con esa compresión es un plano fijo en nuestra voz, que la voz se quede en un plano fijo y de ese modo poder llevarla por encima de todos los sonidos. Algunos tips que os recomiendo dentro de este tip es, por ejemplo, comprimir 2 veces. Una compresión un poquito más suave, con un poquito más, que sea un poquito más para otorgarle color a la voz, y luego una compresión más agresiva. Otro tip también dentro de este tip sería la compresión paralela, que por si no la conocéis os dejo una tarjetita por alguno de estos dos lados para ver el vídeo de compresión paralela, pero lo vamos a explicar brevemente. La compresión paralela al final consiste en mezclar, en juntar tu señal de voz poco comprimida o comprimida con una señal de voz exactamente igual, o sea, con la misma señal de voz, literalmente mucho más comprimida, con una compresión excesiva, con una compresión realmente que se note que la voz está comprimida. Con esto vamos a conseguir mucha más presencia, mucha más potencia en la voz, mucha más pegada en las sílabas de la voz, y es una técnica y un proceso que yo realizo mucho, sobre todo en estos casos, cuando realmente no consigo que mi voz sobresalga por encima del instrumental. Le digo, coño, ¿y ahora qué hago? Ya no tengo más plugin para darle fuerza, ya he limitado la voz, porque eso es otra cosa que podemos hacer, limitar la voz. Esto no estaba como tip, pero bueno, ahí os lo dejo. Limitando la voz también podemos conseguir levantarla, porque al final el procesado de dinámica es muy importante en estos casos. Dejar la voz bien gorda, bien gruesa y bien impactada dentro de la instrumental. Vamos con el quinto tip, y yo creo que uno de los más interesantes y de los que más os van a servir realmente, que es hacer sidechain. Muchos de vosotros habéis oído el sidechain, hacerlo cuando el bajo y el bombo están compitiendo. Se pone un kickstart, o en caso de que no sea reggaetón o que no sea un bombo y un bajo con el que se puede utilizar el kickstart, se realiza un sidechain con cualquier compresor o con cualquier ecualizador dinámico. Y también se realiza esta técnica en voces con instrumentales. Nosotros lo que vamos a hacer con el sidechain es decirle a la instrumental que cada vez que reciba señal de nuestra voz atenúe su volumen. Esto obviamente va a hacer que nuestra voz sobresalga, y lo que va a pasar es que cada vez que suene la voz nuestra, la instrumental va a reducirse, y cada vez que nuestra voz deje de sonar, la instrumental va a salir hacia adelante. Hay que tener mucho cuidado, porque si nos pasamos de sidechain puede sonar realmente mal, nos podemos cargar la pegada del bombo, nos podemos cargar la pegada de la caja, nos podemos cargar la instrumental, en resumen, porque al final la instrumental, como he mencionado ya varias veces a lo largo del vídeo, viene ya masterizada, viene ya mezclada con su procesador de dinámica correspondiente, y nosotros con esto lo que vamos a hacer va a ser alterarlo, porque al final lo que estamos haciendo es un sidechain, que es una compresión cuando la instrumental entra señal de la voz. Por eso estamos alterando la dinámica de la instrumental, y por eso debe de ser un proceso delicado, haciendo un sidechain muy meticuloso, sabiendo exactamente quizás dónde queremos hacer ese sidechain, porque sí, porque podemos hacer, por ejemplo, sidechain únicamente
únicamente en las frecuencias graves de la instrumental, para que únicamente se atenúen las frecuencias graves de la instrumental y las agudas sigan sonando independientemente de que la voz suene más o la voz suene menos. Eso pues lo podemos hacer a través de canales de retorno, o lo podemos hacer con ecualizadores, o lo podemos hacer, hay filtros de sidechain, hay plugin de sidechain que ya directamente te lo traen para que tú simplemente lo actives. Espérate, sé que te he cortado el vídeo en el momento más importante del vídeo, pero vengo a decirte una cosa todavía más importante, y es que hace nada salió Master by Bex, que es el proyecto más importante de Master by hasta la fecha, y es una suscripción mensual por la cual a partir de tan solo $10 tienes acceso a millones de cosas, masterclasses, analizamos tus canciones, sorteos, packs exclusivos de sonido, en fin, todo lo que necesitas al alcance de tu mano y por tan solo $10 al mes. Así que si todavía no formas parte de la comunidad X, te esperamos. Y luego uno de los pasos realmente más importantes es la reverb y el delay. ¿Por qué son tan importantes? Porque aquí, vale, lo que estamos haciendo con los anteriores pasos es sacar la voz hacia adelante, pero una vez que ya está adelante, la voz va a sonar muy pegote, o sea, la voz va a parecer que está ahí puesta por poner, porque como ya os he mencionado, esa instrumental ha estado mezclada previamente, tiene su respectiva reverb, está en su respectivo espacio, y nosotros si le aplicamos una voz sin reverb, o si le aplicamos una voz que realmente no tiene la reverb que tiene la instrumental, va a sonar muy pegote. ¿Cómo podemos hacer para que esta reverb, la de nuestra voz, se acerque a la de la instrumental? Como siempre, os recomiendo hacerla por envío, porque haciéndola por envío vamos a tener un control total sobre la reverb. Al hacerla por envío, lo que tenemos básicamente es el canal de la voz por un lado y el canal de la reverb por el otro, teniendo la versatilidad de, por ejemplo, poder ecualizar la reverb, poder decirle a la reverb que únicamente queremos que actúe sobre determinadas frecuencias, pudiendo comprimir la reverb. ¿Cómo vamos a encontrar realmente una reverb que case bien con la voz y con la instrumental? Pues para eso tenemos que escuchar la instrumental, analizarla, probar tipos de reverb. Todos los plugins nos traen muchos presets con los que probar, ver cuánto envío realmente necesita la voz para que empiece a cogerse dentro de la instrumental, teniendo en cuenta también, porque es importante y por eso es un paso tan delicado, que cuanto más reverb le demos a la voz, más atrás se va a ir la voz. Por eso tenemos que conseguir llegar a un punto en el que nuestra voz suene con reverb y suene introducida bien dentro de la instrumental, pero que no se nos quede atrás. Lo mismo con el delay nos va a dar groove, nos va a dar ese extra de groove, de dinámica en la voz, que nos va a hacer que la voz no sea tan monótona, no sea tan aburrida. Aquí lo que podríamos hacer, por ejemplo, es jugar con las automatizaciones tanto de reverb como de delay. A lo mejor hay algunas partes en las que vemos que si le ponemos la reverb que le estamos poniendo a la voz se pierde. Pues lo que vamos a hacer es automatizar esa parte para que ahí no haya mucha reverb, o el delay a lo mejor sentimos, porque esto puede pasar, vale, os voy a meter aquí un pequeño tip más, y es que cuando nosotros ponemos un delay muy exagerado o muy fuerte, como al final es una repetición de la voz principal, si nosotros ponemos el delay mientras está sonando nuestra voz, quiero decir, imagínate que yo ahora mismo estoy hablando y hubiese un delay por detrás mío sonando todo el rato, no me estaríais escuchando bien, no estaríais entendiendo bien lo que digo. ¿Por qué? Porque el delay actúa exactamente sobre la misma frecuencia que la voz, porque como os he mencionado es una repetición de nuestra voz original. Truquitos que le podemos hacer a este delay, por ejemplo, ponerlo en ping pong para que se vaya de un sitio a otro. Por eso es tan importante hacerlo en un canal de envío, en un canal de retorno, porque si lo hacemos en el canal en el que estamos trabajando la voz, eso es un canal mono, es un canal que estamos trabajando en mono, y no le podemos poner un delay en ping pong, porque entonces se nos va a ir, no va a hacer el ping pong, se nos va a ir al centro, y depende del plugin puede ser que se pierda en el estéreo, porque al final si es un canal mono y nosotros le decimos al plugin que se vaya de un sitio a otro el delay y no hay estéreo en ese canal, pues se puede perder el delay. Por eso os recomiendo hacerlo por envío. ¿Para qué? Pues también para aplicarle efectos. Por ejemplo, un filtradito de frecuencias yo lo recomiendo mucho, dejarlo únicamente pues actuando en la zona de los medios agudos, para que no opaque a la voz al final, ¿no? Para que cuando suene el delay sea algo que esté sonando, que lo notemos que está ahí, pero que no opaque a la voz. Otra cosita que vamos a hacer para que opaque menos a la voz, y que yo realizo mucho, es darle reverb a ese delay. Si nosotros le aplicamos reverb a ese delay va a entrar dentro de un espacio, exactamente el mismo espacio que la voz, si lo sabemos hacer bien. Por cierto, que si no sabéis todavía cómo hacer una buena reverb, os lo dejo por aquí, y también os dejo por aquí cómo hacer un buen delay, y si no los dejo, pues lo buscáis por el canal, que están por ahí segurísimo, porque yo los he grabado. Y estos serían los 5 tips que yo os daría, por si no lo sabéis. Madre mía, cuánta información os he dado aquí en un segundito, porque la verdad es que el vídeo ha sido bastante ameno, pero tenemos también un vídeo, que este ya no lo voy a dejar por aquí, porque ya son muchos vídeos, no vais a saber a cuál ir, que es realmente ejemplos prácticos de cómo introducir nuestra voz en una instrumental. Pero aquí os quería dar estos 5 tips porque al final yo creo que la parte teórica también es importante. Saber el porqué de la ecualización de la voz, saber el porqué de la ecualización de la instrumental, saber por qué debemos comprimir la voz. Otra cosita que os digo, que sería un sexto tip, pero no lo voy a marcar como sexto tip, ya que la serie son 5 tips, es que también podemos comprimir la instrumental, aunque esto es un poquillo más delicado, puesto que, como llevo diciendo a lo largo de todo el vídeo, es un máster, y un máster normalmente ya viene comprimido si el productor ha sabido masterizarlo bien, pero también podemos comprimir la instrumental si realmente vemos que hay algún
elemento que se está pasando mucho, por ejemplo, cuando suena el bombo se dispara mucho y opaca nuestra voz. Ahí podríamos proceder a una compresión del instrumental o a una compresión multibanda para solamente actuar sobre una zona de frecuencias. Por ejemplo, el bombo se dispararía en los graves y actuar solamente en los graves para que cuando suene el bombo únicamente se compriman los graves. Estos han sido, chicos, mis 5 tips para introducir tu voz dentro de un instrumental, para consolidar una voz dentro de un instrumental. Espero que os sirvan de verdad, porque es algo que se demanda mucho, porque hoy en día los artistas graban muchas de sus demos con instrumentales de YouTube, descargadas de YouTube, y necesitan escucharse bien para saber si realmente es lo que buscan ese instrumental o no. Entonces, para esto os doy yo estos tips, para que los pongáis en práctica, para que empecéis a sonar de puta madre encima de un instrumental. Y quería recordaros varias cositas. El curso de Beatmix ya está disponible junto al de voces. Obviamente el de voces ya es el primero que salió, pero el de Beatmix también está disponible. Tenéis nuestro Instagram por la descripción del vídeo por si queréis seguirnos, y tanto mi canal personal como el de R-Drop también en la descripción del vídeo. Yo me despido por aquí, chicos, espero que se os haya hecho el vídeo menos, espero haberme explicado bien con estos 5 tips. Deja un buen like, suscríbete si te ha molado el vídeo, bueno, mejor deja el like si te ha molado el vídeo y suscríbete si te mola el canal. Y nada más que añadir, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.